Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por la sintonía, gracias por estar con este servidor. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista y bueno, en breve vendrán también los abogados de inmigración de Gallardo Law Firm. Vamos a estar con un abogado de inmigración justamente para hablar sobre dos temas fundamentalmente. El primero de ellos es el de un periodista que fue deportado de los Estados Unidos. Y el segundo es acerca de estos casos de fee, de pago por el asilo, específicamente en el caso de las personas con el pago en USCIS. Ya me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, abogado. Y bueno, hablemos de estos dos temas. El primero de ellos, y me gustaría comenzar por ahí, es el caso de este periodista que ven en pantalla. Él se llama Mario Guevara, periodista salvadoreño que ganó popularidad documentando las redadas de inmigración en Estados Unidos, pero fue deportado el viernes tras pasar meses bajo custodia federal. ¿Y por qué fue deportado? Bueno, el señor Guevara tenía una petición familiar, tenía un permiso de trabajo, pero no tenía una residencia permanente para estar en los Estados Unidos. Y estaba haciendo este tipo de trabajo periodístico, estuvo conduciendo en un lugar, es decir, mal, y fue arrestado. Entre los cargos que le ponen, bueno, tiene los cargos relacionados con esta conducción, también en relación con el tema de las protestas, etcétera. Y el ICE lo tuvo detenido durante meses y finalmente lo deportó a su país de origen, a El Salvador. Es un poco lo que hemos estado hablando muchas veces y le pongo el ejemplo para que usted sepa que efectivamente, tal y como lo hemos contado aquí, tiene que tener extremo cuidado porque está en una situación bastante complicada con temas de inmigración. Entonces, si usted puede evitar estar en, digamos, tumultos, en lugares donde usted sepa que están realizando redadas, etcétera, si usted no tiene documentos, protéjase, tenga mucho cuidado porque la situación es bastante delicada. Ahora, abogado, por favor, si nos puede comentar acerca del tema este del asilo en USCIS. Sí, bueno, primero quiero comentar sobre el caso de este caballero. Es que muchas personas viven confundidas, piensan que porque tienen una petición familiar ya tienen un alivio. Eso no es un alivio. Una petición no se convierte en un alivio hasta que no tienes ya tu residencia. Por lo tanto, él no tenía nada, ¿no? Si no tenía un asilo, no tenía ninguna otra forma de estar aquí en el país, no tenía un TPS, no tenía DACA o nada que le permitiera estar, que tuviera un estatus. Obviamente era deportable y aparentemente eso fue lo que hizo UCIS, o ICE en este caso. Pero sí, definitivamente hay que estar muy claro de que si uno no tiene un alivio, uno no tiene algo que lo proteja, está expuesto a una deportación. Y aún así, en estos momentos sabemos que, bueno, personas con asilos pendientes y todas estas cosas, si llevan menos de 2 años, han estado expuestos a deportación expedita y los han deportado, algunos han sido deportados. Así que hay que tener, tal como decías tú, mucho cuidado, no andar en lugares donde uno sea vulnerable a que lo detengan y que pueda terminar en un centro de detención y después deportado. Pues bueno, ahora, retomando la cuestión esta del asilo, que ya es ad nauseam, porque ya ha sido demasiado, llevamos casi una semana repitiendo casi todos los días y la gente sigue muy preocupada. Y para tratar de simplificar una cosa que no es nada simple, por ejemplo, si usted aplicó al asilo, ya sea en la corte o en un SIA a través de un asilo afirmativo, después de julio 22 de este año, usted tiene que hacer el pago inicial de esa aplicación. Al año de su aniversario de haber aplicado, va a tener que entonces comenzar a pagar el pago anual mientras está pendiente su petición. Las personas que aplicaron entre el 1 de octubre del 2024, que fue cuando comenzó el año fiscal del 2024-25, y el 30 de septiembre, que fue cuando terminó, bueno, obviamente habían incurrido en la necesidad de pagar el pago anual. Sin embargo, no hay un mecanismo para que se pague todavía con UCIS. No existe el mecanismo. Las cortes, si usted tenía una corte, el juez le dijo
cómo era que tenía que pagarlo. Había el portal de la corte, estaba abierto para que se hicieran los pagos. Por cierto, mientras estuvo abierto, porque llegó un momento en que colapsó porque todo el mundo corrió a hacer los pagos porque pensaban que le iban a cerrar sus casos de asilo. Pero en realidad, mientras el juez no le diga a usted que usted tiene que pagar, ya no ha recibido una notificación de la corte, no haya estado delante del juez y le dijo que tiene que pagar, pues usted no tiene que preocuparse. Con UCI es diferente. Con UCI todavía, UCI le va a mandar una cuenta en la cual le dice cómo usted tiene que pagarlo, dónde tiene que pagarlo y qué cantidad tiene que pagar. O sea, básicamente, si usted está en corte, asegúrese de que no tenía que haber hecho el pago. No estaba delante del juez, el juez no ha mandado una notificación de que tiene que pagar, no tiene que preocuparse. Si usted está con UCI, espere a recibir esa cuenta, ese bill que va a recibir de UCI. Como le digo, yo sé que no es simple, esto no va a dejarlo tranquilo a muchísima gente, está muy preocupado, pero en realidad no hay que preocuparse. O sea, esto a la larga hay que pagarlo, se va a tener que pagar. El que lo ha aplicado después del 22 tiene el pago inicial y el pago anual, después cuando cumpla su año, y el que lo había aplicado después de octubre primero, pues había incurrido el pago anual. ¿Por qué? Porque cuando esta propuesta, este bill se pasó en el Congreso, estaba dentro del año fiscal, por lo tanto no se hace retroactivo. No le van a cobrar a nadie retroactivamente, porque eso es ilegal en los Estados Unidos, como ustedes saben. La Constitución no permite que se hagan obligaciones retroactivas. Por lo tanto, de octubre primero del 2024 hacia atrás a nadie le van a cobrar el pago del asilo, ni el anual ni el inicial. De octubre primero en adelante, que ya estamos dentro del año fiscal 2024-25, que fue cuando se pasó esa ley, por supuesto se incurrieron esa penalidad. ¿Cuándo se va a pagar? Bueno, ya tendrán una notificación de UCIS o de la Corte, pero sencillamente tienen que tener en cuenta que van a tener que pagar. Rodríguez, buenas tardes. Los que tenemos asilo en corte desde el 2023, ¿ya se sabe cómo y cuándo debemos pagar el fee anual? Saludos. Bueno, Rodrigo, tal y como decía, a partir del año fiscal 24-25, que fue en octubre primero, has incurrido tu pago anual. En algún momento vas a recibir, si estás con UCI, vas a recibir un bill de UCI o una cuenta. Si estás en la corte, cuando vayas a tu próxima corte, el juez te va a decir cuándo vas a tener que pagarlo. Si no, vas a recibir una notificación de la corte también diciéndote cuánto es lo que tienes que pagar. Que es muy interesante lo que dice el registro federal en cuanto a las personas que tienen corte y tienen su asilo delante de la corte, es que los jueces van a establecer el pago y hasta la cantidad del pago. No tiene que ser necesariamente lo mismo que puso UCI, porque como ustedes saben son departamentos diferentes del gabinete. Por lo tanto, si el juez le dice que tiene que pagar $200, usted va a tener que pagar $200. Si le dice que son 100, si le dice que va a tener que pagar 100. Así que sencillamente hay que esperar a que el juez le diga cuánto es lo que tiene que pagar. En marzo del 2026 hará un año de haber solicitado mi asilo. ¿Puedo enviar el comprobante de pago de los $100 ahora o espero al año próximo? Bueno, Tania, de nuevo, yo sé que todo el mundo está muy preocupado. Si lo quieres enviar, envíalo. Ya tienes tu pago hecho, obviamente, envíale el comprobante. No te va ni a afectar ni a mejorar nada, pero bueno, envíalo. Los que tienen residencia AS6 pueden ir a Cuba por problemas de enfermedad grave. Mientras tú no tengas un asilo, mientras tú no tengas los CU6, que supuestamente es un blanket asylum, un estatus de refugiado blanket para los cubanos, y no has hecho un asilo, no has hecho un miedo creíble, no debes tener problemas. Ahora, obviamente hay otras cosas que se deben tomar en cuenta, en consideración a la hora de viajar a Cuba. El Departamento de Estado acaba de emitir un comunicado avisándole a los norteamericanos que tengan mucho cuidado con ir a Cuba. Así que eso me imagino que se incluye para todo el mundo, no solo por lo que pueda pasar cuando regrese, sino lo que pueda pasar en Cuba. Ahora, la Cardacha, tú tienes una residencia AS6, si tienes una residencia por asilo. ¿Tú crees que con una residencia por asilo, si tu asilo está basado en persecución en Cuba, tú debas viajar a Cuba? No sé. Piénsalo, a ver si tú crees que eso te hace clic en el cerebro en algún momento, de que, ok, me están persiguiendo ahí, me están persiguiendo, pon tú, tengo mi pareja me cae a golpes todos los días, me voy para la casa del vecino y le digo, ¿tú crees que yo me puedo meter aquí en tu casa? Porque es que en mi casa me caen a golpes todos los días, es horrible lo que estoy pasando. El vecino me dice, ok, dale, ven, quédate aquí, te voy a dar un cuartico aquí para que vivas en el cuartico. Y entonces al otro día tú le dices al vecino, coño, tú sabes, tengo que ir allá a la casa de donde estaba mi pareja, porque tú sabes, allí dejé recuerdos y tengo cosas importantes allí.
Acá, ahí no era donde te caían a piñazo todos los días. Yo no te estoy dejando vivir en mi casa porque ahí tú no podías vivir. Básicamente es eso lo que estaba sucediendo. O sea, eso es lo que tú le estás diciendo. Tú tienes una residencia por asilo. A ti te acogieron en este país porque en el lugar donde tú venías, pues te hacían todas estas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés diciéndole al mismo gobierno que te dio asilo que no, que tú quieres regresar a ese lugar? O sea, ¿o mentiste para el asilo o estás mintiendo ahora? En una de las dos, ¿no? Digo yo. Soy CBP y esto no es juego, señores, no es juego. Lo que está sucediendo con inmigración es bien. Acabo de ponerles el ejemplo de ese periodista que lleva años en este país y lo deportaron para El Salvador. Porque cuando, y no digo que sea el caso del periodista, pero el caso de quienes dicen que son perseguidos y después regresan al lugar de persecución como si nada, te están diciendo mentiras. Y los oficiales de inmigración no son bobos. Y cuando tú regreses va a haber un oficial de inmigración que te va a recibir y te va a decir, venga, ¿qué tú haces yendo al lugar donde tú dijiste que estabas huyendo? Soy CBP. Después de 8 meses de mi aplicación recibí la confirmación de que mi caso fue aprobado el día 1 de octubre. Muchas felicidades, Alexander. Felicidades para ti. Agradecerles por todo lo que hacen por la comunidad migrante. Mi esposo entró el año pasado por la frontera, estuvo un mes en detención, le hicieron miedo creíble, le dieron positivo, lo soltaron con parol de 1 año, corte para el 10 de octubre, él hizo su asilo hace 3 meses, aplicó para su residencia, no le ha llegado ninguna carta, revisamos la aplicación una aplicación, su aplicación de residencia parece que está cerrada administrativamente, ¿nos pudiera aclarar? Obviamente, si entró por frontera era segunda casilla, por lo tanto tenía corte, UCI no tenía jurisdicción sobre su caso, por eso que se lo cerraron administrativamente. Debió haber recibido una notificación. No sé por qué no la recibió, quizás un problema de correo o lo que sea, pero sí, eso es típico. Lo que puede hacer ahora es, le puede pedir al juez que le dé su residencia, ahora cuando tenga su corte día 10. Abogado, soy residente, dice Julio, y el juez me niega la moción para un cierre de corte, ¿qué hago? Eso es absurdo, o sea, no sé qué juez será, porque si ya usted tiene su residencia, no hay ninguna razón, a no ser que usted esté delante de la corte por otras razones, o sea, no por razón solamente de haber entrado al país, sino por razones de que haya cometido un delito o una cosa así. Pero si usted entró al país y lo pusieron en corte, recibió su residencia y ahora le pidió al juez que cerrara su corte porque ya tiene su residencia, es absurdo que el juez no se la cierre. ¿Qué puede hacer? Sencillamente apelar a esa negación del cierre, porque definitivamente usted tiene derecho a que le cierre su corte. No se ve el fin de las deportaciones, dice Yaumara. Yaumara es política del gobierno de los Estados Unidos. Y por suerte, por desgracia, por lo que sea, y lo he dicho muchas veces, el presidente Donald Trump fue elegido con el voto popular de este país, es decir, la inmensa mayoría de las personas de este país votó por el presidente Trump. Fue elegido por el colegio electoral, es decir, es un presidente electo y él no dijo mentira. Es decir, en la campaña, yo recuerdo cuando yo me paré aquí, hará menos de un año, y dije, el candidato Donald Trump está diciendo que va a sacar a todas las personas que entraron por parol CBP1. Muchachos, me comieron. Que era mentira, que yo estaba manipulando las palabras de Trump, y era exactamente lo que decía el presidente Trump. Pero la gente votó por eso, y eso es la realidad. Ahí está. Hola Mario, gracias por todo lo que haces. Soy 220A. Mi corte decía pendiente sin audiencias futuras hace 2 años. Tengo la residencia puesta hace 1 año con USCIS. Puedo intentar cerrar mi corte. Bueno, puedes intentar, Daina, pero lo que pasa, la realidad es que en estos momentos no está cerrando corte. Bueno, tienes el caso, mira, ese muchacho que tiene una residencia allá y el juez ni siquiera le está cerrando la corte a pesar de que tiene su residencia, lo cual es completamente absurdo. Pero con solamente, o sea, pedir, primero eras I-220A, lo cual en teoría la corte piensa que tú no eres elegible por el caso de Cabrera Fernández para aplicar a la residencia. O sea, por lo tanto, si el juez te cierra la corte, lo más probable es que el DHS va a apelar, o sea, están apelándolo todo. Honestamente, es sorprendente en los años de práctica, nunca había visto yo el DHS apelando todo tipo de beneficios que concede un juez, todos lo están apelando, lo cual es absurdo, lo repito, ¿no? En tu caso, tú puedes intentar cerrar tu corte, pero no te doy muchas esperanzas porque en realidad no la están cerrando. Y a la larga, UCI va a tener que tomar en cuenta si te da la residencia o no. A algunas personas se la han dado, a otras no. Es complicado. Ok, ¿con cuánto tiempo antes para la ciudadanía hacerla en español? La persona tiene 15 años de residente y 57 años.
Ok, te faltan, son 60 y 15 o 55 y 20, si no recuerdo mal. O sea que le faltarían unos 3 años para que lo pueda hacer en español. Buenas tardes. ¿Cómo afecta el cierre del gobierno federal a las personas que tienen procesos pendientes y entraron por paro humanitario? ¿Habrá más demoras? No le afecta para nada. Las agencias del gobierno tienen fondos de emergencia para operar. Así que el gobierno está cerrado, pero la mayoría de las agencias, no sé, las que no son esenciales, están funcionando. Pedro Pablo Gil, buenas tardes. Soy CP1. Llevo 122 días esperando la aprobación de la residencia. Envié una moción para cerrar la corte. No me han respondido. La corte es el mes que viene. ¿Corro riesgo al presentarme en esa corte? ¿Y qué me recomienda, abogado? Bueno, por supuesto, me imagino que no aplicaste para asilo, o sea, lo que muchísima gente que entró a CBP dijo, no, yo al final aplico la ley de ajuste, no tengo que aplicar para asilo, a pesar de que se les aconsejó muchas veces que aplicaran. Pero todo va a depender del juez, lo que quiera hacer el juez. El juez puede posponer tu corte para darte una oportunidad de que te den tu residencia y entonces cerrártela. O sencillamente puede pedirte, puede obligarte que pidas algún tipo de alivio, o sea, algún tipo de perdón. Si no tienes ningún tipo de perdón, bueno, el juez puede definitivamente, aunque tengas tu aplicación de ajuste de estatus pendiente, como lo tenía ese periodista, de todos modos, bueno, creo que lo que tenía una petición de familiar nada más, pero que tengas tu petición, tu aplicación de ajuste de estatus sin finalizarla y no tienes ningún otro tipo de alivio, el juez puede darte una orden de deportación, que esa orden de deportación después se podría echar atrás si te llega la residencia, sí es verdad, pero, o sea, esa es una posibilidad que tienes que tener en cuenta. Soy CP1, tengo cita con ICE el 21 de este mes. No tengo asilo. ¿Qué puedo hacer? Esa cita se puede cambiar. Me la dieron ellos el año pasado. Está un poco apretado con el tiempo, pero sí, siempre se puede pedir que te la pongan antes de que tengas la audiencia. Y si vas a la audiencia y no tienes un abogado, le puedes pedir al juez que te dé más tiempo para buscar un abogado. En estos momentos los jueces están siendo muy estrictos en estas cosas, pero puedes intentarlo siempre. Una pregunta, abogado. Yo tengo mi corte en Miami, vivo en Carolina del Norte. ¿Qué me recomienda? ¿Dejarla allá o cambiarla para acá? Bueno, si tienes tu corte en Miami y vives en Carolina del Norte, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando vayas a esa corte, o sea, puedes pedir que te la cambie si quieres, no, pero si la dejas, cuando vengas aquí a Miami, el juez te va a preguntar tu dirección y cuando tú le digas que vives en Carolina del Norte, automáticamente el juez te la va a mandar para Carolina, automáticamente por su propia moción, sin esperar que nadie pida la moción, él la va a cambiar para allá. Es lo que está pasando ahora. O sea, lo primero que están haciendo los jueces en estas audiencias preliminares, le preguntan a la persona su dirección. Es lo primero que están haciendo. Si tu dirección es en otro estado o en otra jurisdicción, por ejemplo, en Orlando o en cualquier otro lugar, créeme que el juez por sí solo va a cambiar esa corte a la nueva jurisdicción. Así que, ¿qué debes hacer? Trata de que te la cambien, porque de todos modos, o sea, a la larga te la van a poner para allá. ¿Qué tiempo puede demorar USCIS en dar respuesta sobre una reclamación por fuera de tiempo de procesamiento? Ya llevo casi 3 años y apliqué con parol. Ok, primero tienes que contactarte con ellos y documentar bien, o sea, la comunicación que tienes, el inquiry que has hecho, y si no te dan una respuesta, pues entonces podrías poner una 7001, contactar al ombudsman y quizás vas a tener una respuesta mucho más rápida. Soy 220 abogado con corte cerrada. ¿Valdrá la pena enviar evidencia no solicitada a USCIS sobre la base de QLE? Tengo una I-485. Bueno, definitivamente no te va a dañar. O sea, hacer ese argumento, que es un argumento que en algunos momentos con algunos lugares ha funcionado, definitivamente no te va a dañar. Así que no veo por qué no lo envíes. Haz una buena, no sé si tienes abogado, si lo estás haciendo tú mismo o tú misma, pero trata de, ¿sabes? Sí, envía, haz un argumento basado en QLE y quizás eso fortalezca tu oportunidad de que te den tu residencia. Lais García nos dice, mi cita no es con el juez de inmigración, es con ICE. Ya apliqué la residencia, sí, Lais, pero tienes que cambiar la cita con ICE, era lo que te decía el abogado, y para eso se necesita tiempo también. Vamos a ver, los permisos de trabajo bajo categoría de residencia pendiente, ¿por qué se están demorando tanto? Llevo 179 días. Bueno, Ronel, estuvieron parados por mucho tiempo, o sea, estuvo parado todo, no se procesaba ninguno, ya se están procesando, salieron los números en el reporte que se puso en la demanda, el Departamento de Seguridad Nacional puso los récords y son 1000 y pico, que no ha sido una gran cantidad de casos que se han aprobado en residencias y en permisos de trabajo, pero definitivamente se siguen aprobando, por eso me imagino que se están demorando tanto.
Gané el asilo el 20 de octubre del 24, mi abogado anexó el asilo a mi ley de ajuste cubano y no me ha llegado la residencia. ¿Eso es bueno o es malo, abogado? Bueno, ok, si ganaste tu asilo el 20 de octubre de 2024, no sé si tenías I-220A, si tenías I-220A, el hecho de que tuvieras el asilo ganado, tenías que esperar el año de todos modos para hacer tu residencia. O sea, eso no te iba a fortalecer tu I-220, tu aplicación de asilo de ajuste de estatus bajo la ley de ajuste. O sea, tienes que esperar al año para aplicar, para que seas elegible por la residencia por tu asilo. No sé cuál fue la intención de enviar el asilo a prueba de ganado, porque en realidad no te daban ninguna fortaleza para que te dieran tu residencia por la ley de ajuste. Bueno, pues gracias a todos por la sintonía. Espero que tengan excelente fin de semana. Vamos a estar en contacto. Si hay algo nuevo, por supuesto, estaré transmitiendo y contándolos y compartiendo lo que está sucediendo. Gracias, abogados, por la sintonía. Un placer. Buen fin de semana. Buen fin de semana.